Antes de abordar el tema del movimiento, creo yo que es conveniente profundizar un poquito más en las dos figuras de Heráclito y Parménides y en lo que su herencia o su legado significa para toda la historia del pensamiento humano y también lo que significa todavía hoy para nosotros. Decíamos que el griego dio a luz la filosofía de la naturaleza cuando, plantado ante las maravillas que estaban ante sus ojos, pues comienza a preguntarse por la causa de todo aquello, por la causa de todas aquellas cosas llenas o sumergidas en ese continuo mar de transformaciones y de mutaciones y de cambios y de alteraciones de todo tipo. Decíamos que el griego se interrogaba por la causa de todo eso y que en esencia lo que más le preocupaba o lo que más le llamaba la atención era descubrir lo que había en el fondo, si la permanencia o el cambio, la multiplicidad o la unidad, la contingencia o la necesidad, porque ante la vista del griego se revelaban cosas y procesos, como ya lo dijimos, cosas que aparentemente estaban ahí, completas, independientes, con un modo de ser, pero que al mismo tiempo eran cosas sujetas a todo tipo de transformaciones, incluso a la muerte en el caso de los seres vivos o a la desintegración en el caso de los seres inertes. Entonces, el griego se asombra ante esta aparente disyuntiva de cosas y procesos y se pregunta qué es entonces en el fondo lo que prima, lo que está primero y lo que es el fundamento de todo, la permanencia, las cosas en su identidad, en su manera de ser estable, o los procesos, el cambio, el fluir, las transformaciones. Y veíamos cómo Heráclito, atendiendo al testimonio de sus sentidos, se inclina por el universo del cambio, negando la permanencia, y como Parménides, atendiendo al testimonio de su inteligencia, se inclina por la permanencia del ser, el ser que es, y por lo tanto termina negando la realidad del movimiento. Y quisiera entonces que se fijaran ustedes en algo. Decíamos que a Heráclito lo convencieron sobre todo los testimonios de sus sentidos. Heráclito abre los ojos, literalmente los ojos de su cara, los ojos de carne, y ve a su alrededor una realidad que nunca está quieta, que nunca es estable, que está siempre en movimiento. Y además ve una realidad que es múltiple, conformada por un sinnúmero de individuos, una evidente multiplicidad de individuos, en donde ninguno de esos individuos tiene su existencia o su modo de ser, por decirlo de alguna manera, garantizados, estables, sino que tanto su existencia misma como su manera de ser o sus modos de ser están sujetos al cambio, a la desaparición, a la muerte, a la vida, al crecimiento, a todo tipo de transformaciones. Y ese es el testimonio que le dan sus sentidos. Entonces, para Heráclito, hablar de una realidad que sea permanente, que sea estable, es ir en contra del testimonio de sus sentidos. Es traicionar la palabra de sus sentidos. Es traicionar lo que sus sentidos le gritan con toda evidencia. Las cosas cambian, las cosas decaen, las cosas se transforman, las cosas se mueven, las cosas nacen, las cosas crecen, las cosas mueren, las cosas nacen, etcétera, etcétera. Y no podemos culpar a Heráclito, porque
A nosotros nos ocurre lo mismo si atendemos al testimonio de nuestros sentidos. Si nos asomamos por una ventana, lo que vamos a ver es una multitud de cosas, una multitud de individuos, de seres singulares, particulares, donde todos esos seres están de una u otra manera sujetos a uno u otro tipo de cambio. Y esto de manera constante, permanente, es un fenómeno universal. Entonces, ¿dónde está la permanencia? ¿Dónde está el fundamento de todo? Pues nuestros sentidos nos empujan, nos llevan a afirmar que no hay permanencia, que no hay estabilidad, que no hay unidad, que todo fluye, que todo cambia, que todo se transforma, que todo decae, que todo nace, crece, muere, que todo aparece y desaparece, que la hierba está hoy y ya mañana se seca y se funde con el suelo. De manera que el universo que nos pinta Heráclito es el universo de la multiplicidad pura, del cambio y de la contingencia. Todo es contingente, nada es necesario. Todo es para luego dejar de ser. Todo es de una manera para más adelante comenzar a ser de una manera distinta. De manera que tenemos entonces un universo múltiple, contingente, en el cual la permanencia y la estabilidad parece que brilla por su ausencia. Y por otro lado tenemos a Parménides, al gran Parménides, que opina distinto. Pero claro, opina distinto porque su fuente de información va a ser otra. No van a ser los sentidos, el testimonio de los sentidos, ante el cual, evidentemente, todo es múltiple, cambiante y contingente. Parménides no desconoce el testimonio de sus sentidos. Parménides no es ciego. Parménides observa a su alrededor el mismo universo que observa Heráclito y se da cuenta, percibe a su alrededor las mismas características que percibió Heráclito. Pero Parménides, obediente a la voz de su inteligencia, comprende que el cambio, concebido o entendido como el paso del puro no ser al puro ser, o viceversa, el cambio, el movimiento, el cambio entendido como el paso del puro ser al puro no ser, pues es absurdo, es imposible a los ojos de la inteligencia. Y por más que nuestros sentidos, nos testimonien la existencia evidente de ese cambio, de ese movimiento, la inteligencia es implacable y en su tribunal sentencia que ese cambio es irracional. Ese paso del ser al no ser o del no ser al ser no se puede concebir, no lo puede manejar la inteligencia, está más allá de la inteligencia, porque para la inteligencia el ser es y el no ser no es. Entonces el universo que Parménides nos describe es un universo que va a tener las características contrarias a las del de Heráclito. Si el de Heráclito era el universo de lo múltiple, de lo cambiante y de lo contingente, el universo de Parménides va a ser el universo de lo uno, de la unidad, de lo permanente y de lo necesario. ¿Y es que acaso Parménides, cuando se asoma por la ventana, no ve, igual que Heráclito, un montón de individuos, una multiplicidad? Sí, claro, él la ve igual que Heráclito, pero a diferencia de Heráclito, su inteligencia comprende que, por ejemplo, todos esos individuos que son los vecinos de Parménides, Juan y Pedro y Francisco y Jesús,
por muy individuos, por muy multiplicidad de individuos que sean, comparten rasgos comunes. No solo los rasgos más exteriores, como quizá el color de la piel, una cierta semejanza en la altura, el color del cabello, el color de los ojos. No solo comparten, no solo se asemejan en esos aspectos como más exteriores, sino que en el fondo son hombres. Es decir, pertenecen los cuatro, por muy cuatro que sean, a la especie humana. Entonces, Parménides se enamora de la especie, que su inteligencia concibe a manera de una idea, el concepto de humanidad, el concepto de hombre. Y a Parménides lo deslumbra ese producto de la inteligencia que es el concepto abstracto. Y lo deslumbra por su poder, porque lo puede aplicar a cuanto individuo de esa especie se encuentre en cualquier parte del mundo, hoy, ayer y mañana. Entonces ahí está el poder del concepto abstracto de la inteligencia que deslumbra a Parménides. Y más arriba, los hombres, si los agrupamos con el resto de animales, entonces Parménides descubre el género animal. Y entonces todos los individuos, tanto humanos como no humanos, que sean del género animal, por muy muchos que sean, por muy multiplicidad que sean, todos, en últimas, convergen en la unidad del género. Así como todos los individuos humanos convergen en la unidad de la especie, así todos los animales convergen en la unidad del género. Y más arriba, incluso, si tomamos a los seres humanos, a los animales, a las plantas, pero también a cualquier cosa que nos podamos imaginar de este mundo en el que vivimos, incluyendo los minerales, los ríos, las montañas, Parménides puede incluso decirnos que hay una unidad más alta, una unidad mayor, que es la unidad de la substancia. Entonces todos esos individuos, llámense persona, animal, montaña, piedra, planeta, planta, por muy individuos que sean, por muy multiplicidad, por muy muchos que sean, son substancias. Porque la inteligencia puede comprender ese concepto de substancia, que no lo ven los ojos. Claro, Heráclito no lo tuvo en cuenta. Las especies, los géneros inmediatos, los géneros superiores, la abstracción de la inteligencia, la abstracción de los conceptos por medio de la inteligencia, a partir de los individuos, fue lo que tal vez a Heráclito no le pareció particularmente relevante y que en cambio para Parménides determina el asunto. Entonces, para Parménides, evidentemente, lo más interesante no son los individuos, la multiplicidad, que hoy es y mañana ya no. Todos los seres humanos, por muchos que sean, hoy son, pero mañana mueren y ya no están. En cambio, el concepto, la idea de hombre, animal racional, la idea de humanidad, esa permanece. Y es una aplicable a muchos individuos, a todos los individuos de la especie humana que se quieran imaginar, millones y millones y millones. La idea de hombre unifica una multiplicidad. Y esa idea, ese concepto, si es permanente, es uno solo y es eterno. Las ideas son eternas. En cambio, los individuos decaen. Ayer no eran y hoy son y mañana ya no serán. Parménides le concede a Heráclito que el universo de los sentidos es el universo de la contingencia y de la multiplicidad y de lo cambiante. Pero para Parménides, la inteligencia le abre
al hombre la posibilidad de concebir, conocer y comprender un universo que está más allá de los sentidos y que le revela al hombre una comprensión más profunda de las cosas. Entonces ya no se trata solamente de un universo que es múltiple, cambiante, contingente, sino que la inteligencia le permite al hombre el acceso a un universo en el cual se da la unidad. Y si ustedes se fijan, ustedes me podrán decir, Leonardo, pero especies hay muchas, géneros hay muchas. Entonces, ¿de cuál unidad habla Parménides? Es que, si ustedes se fijan y ascendemos todavía a conceptos más abarcantes, más amplios, vamos a llegar en algún momento al concepto de ente. Ente, ens, en latín. Ente en español significa lo que es, aquello que es. Cualquier cosa, lo que sea, pero es lo que es. El ente es lo que es. Un ente es un carro, es una persona, es un planeta, es una montaña, es un río, es un animalito, es una planta. Todo lo que de alguna manera es, se da, es ente. Y entonces Parménides descubre que toda la multiplicidad, por muy multiplicidad que sea, los miles de millones de individuos de todo tipo, de toda especie, de todo género que usted, amigo mío que me escucha, se pueda imaginar, todos convergen en el concepto de ente, porque todo es, de alguna manera. Todo lo que usted se pueda imaginar puede ser entendido como un ente. Todo es ente, un animal, una persona, una cosa, una planta. Incluso los ángeles son entes, porque son algo. Incluso Dios puede ser entendido como ente, porque es. Claro, tendremos que decir que es el ente subsistente, que es el ens a se, que tiene la existencia por sí y de sí, pero eso es otro tema para mucho más adelante. Pero incluso Dios puede ser entendido como ente. Entonces, ente es el gran concepto que unifica todo. Entonces, para Parménides, lo que realmente existe no es el cambio, el individuo, la transformación, la contingencia, sino la necesidad, la eternidad, la permanencia del ente que es y que no puede no ser, porque el ente es, el ser es y el no ser no es. Y decíamos que no podemos culpar a Heráclito. Entonces, ¿podemos culpar a Parménides de haber alcanzado la postura que alcanzó? No. A Heráclito lo disculpamos porque entendemos que incluso nosotros, si nos dejamos llevar únicamente por el testimonio de nuestros sentidos, llegaremos a las mismas conclusiones que Heráclito. Y a Parménides lo tenemos que disculpar porque también nosotros, si nos dejamos llevar únicamente por el testimonio de la inteligencia, vamos a encontrar un universo estable, permanente, necesario. ¿Cómo así, Leonardo? Claro. Heráclito abre los ojos y mira a través de la ventana y ve un montón de individuos. Parménides abre los ojos y mira a través de la ventana y ve especies, géneros y al final la unidad del concepto de ente que lo abraza todo. ¿Cómo así? Claro, fíjense ustedes que si le creemos a los sentidos, vemos individuos. El sentido, los ojos, por ejemplo, no dan más de sí, no van más allá que la percepción de ciertas cualidades sensibles a la vista. Es decir, el ojo no ve especies. ¿Se fijan?
El ojo no ve especies, el ojo no ve géneros. Uno nunca ve, ya lo decía yo en otro video, uno nunca ve por la ventana en la calle caminando por ahí una especie, o un género, o un predicable, un predicamento. No, uno ve cosas individuales, concretas. Pero la inteligencia funciona de otra manera. La inteligencia puede tomar todos esos individuos y concebirlos a manera de una unidad por medio de un concepto. Entonces, todos esos vehículos que en este momento estoy observando a través de mi ventana, en el parqueadero aquí donde yo vivo, todos esos vehículos, para Heráclito son individuos, son una multiplicidad. Para Parménides, que ve las cosas con el ojo de su inteligencia, todos esos individuos, todos esos vehículos, son eso, son vehículos. Se agrupan bajo la unidad de ese concepto, que es el vehículo, el carro, como decimos acá en Colombia. Y más arriba se agrupan junto con otras cosas en el concepto de substancia, y más arriba junto con todas las cosas existentes, habidas y por haber, se agrupan en últimas en el concepto de ente. Pero fíjense ustedes que los sentidos no ven el concepto de vehículo, el concepto de ente, ningún concepto, de hecho. Eso lo ve la inteligencia, lo aprehende la inteligencia por medio de la abstracción de la cual ya hablamos en un video pasado. Entonces fíjense que no podemos ni culpar a Heráclito ni culpar a Parménides, simplemente cada uno de ellos eligió una fuente de información distinta. Heráclito los sentidos, Parménides la inteligencia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos profundizar de Heráclito y Parménides, los sentidos, la inteligencia, lo múltiple y lo uno, lo permanente y lo cambiante, lo necesario y lo contingente, y cómo esas herencias de Heráclito y de Parménides siguen hoy en día actuando incluso en nuestra sociedad. Fíjense ustedes que los grandes debates de hoy se pueden reducir de una u otra manera a esa antigua dicotomía entre lo que fluye y lo que permanece. Por ejemplo, en temas morales, los distintos relativismos que son sino posturas dignas de Heráclito. No hay una verdad moral permanente y universal, sino que la verdad moral cambia y se modifica con el tiempo y según las sociedades, según las épocas, según las personas. Ese es simplemente un ejemplo, pero que nos ayuda claramente a ver cómo Heráclito y Parménides no han muerto, sino que sus posturas siguen actuantes también hoy. Convenía que les diéramos una mirada un poco más profunda para tener ahora sí todos los elementos necesarios, toda la materia prima necesaria para emprender en el próximo video, con el favor de Dios, el análisis del concepto de movimiento e ir por fin ya, ahora sí, acercándonos al contenido de lo que es la filosofía de la naturaleza.